¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos un nuevo miércoles, un miércoles más a esta subtelevisión comarcal, a Comarcal Televisión, donde vamos a estar durante los próximos minutos para resaltar, para reseñar y para analizar y comentar los temas más destacados que nos deja esta jornada a nivel nacional, internacional y también en la comarca del Valle del Guadalentín. Altas temperaturas, los incendios que están siendo protagonistas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por desgracia, unas imágenes que estamos viendo a través de los medios de comunicación a nivel nacional y también a nivel comarcal, que nos están poniendo los vellos de punta, ¿no? Una situación complicada, una situación en la que los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, los miembros de protección civil, de protección oficial, están poniendo todo su empeño para intentar que esos llamas, que esos incendios no provoquen más daños de los que ya están haciendo, ¿no? Alcanzando incluso núcleos y poblaciones en todo el territorio nacional. Será uno de los temas que vamos a analizar junto con otras cuestiones de última hora con nuestro primer protagonista que ya tenemos aquí en el plató de Comarcal Televisión. Él es Antonio Barón y es miembro de los servicios de emergencias del 112 del Ayuntamiento de Lorca. Antonio Barón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Hablaremos de los incendios, hablaremos de la labor que han venido desarrollando con el tema del COVID-19 también durante los últimos años, una labor encomiable y una labor en la que no ha tenido descanso durante los últimos meses, pero la actualidad también es noticia. La actualidad nos lleva a hablar en primer lugar de esa noticia que ya han conocido ustedes también aquí a través de los informativos de Comarcal Televisión, esa persona desaparecida el pasado domingo y que ha sido hallada fallecida, ha sido hallada muerta. Antonio Barón, desapariciones, uno de los trabajos en los que también vosotros trabajáis muchísimo y en los que ponéis muchísimo empeño con la sociedad. Sí, una de las cosas en que protección civil en todos los municipios es una de las tareas que suelen realizar con más ahínco es cuando algún vecino de algún municipio pues desaparece, no vuelve a su domicilio en la hora en la que más o menos esperan que esté en su domicilio y la búsqueda, los dispositivos, organizar todo un dispositivo de búsqueda y posible rescate de esa persona, pues uno de los cometidos de las protecciones civiles, tanto a nivel regional como a nivel local, incluso en los municipios más pequeñitos, ¿no? Esta mañana ocupaba la información, ¿no?, de todos los medios a nivel local y a nivel regional y nacional esa desaparición de este hombre, pues que ha sufrido ese, bueno, pues lo han encontrado en una situación entre dos casas de difícil acceso y donde los bomberos y los servicios de emergencias han tenido que rescatar el cadáver. Estamos con Antonio Barón. Hasta donde nos puedas contar, Antonio, ¿qué se puede saber de este caso? Bueno, pues la verdad es que ha sido un caso un poco, digamos que nos tenía un poco desorientados, ¿no? Porque por las condiciones físicas de este hombre, pues la familia nos decía y sabíamos que no debía de estar muy lejos, como lógicamente luego hemos sabido, y que bueno, pues podía haberse desorientado en algún momento. Es verdad que las personas, y muchas veces personas mayores o personas con algún tipo de medicación, y los niños también mucho, cuando nos desorientamos e intentamos volver al punto de origen o buscar un sitio que nos pueda sonar, somos capaces de andar mucho, perdemos la noción del tiempo y podemos alejarnos muchísimo de la zona donde en realidad podemos estar. Y era donde nosotros habíamos centrado un poco la búsqueda. Después de haber recorrido todas las zonas por las que frecuentaba, pues pensábamos que podía haber tomado alguna dirección hacia el castillo, hacia la quinta, incluso hacia la zona, las pedanías más hacia el este, hacia Campillo, hacia Puria. Podía haber salido simplemente paseando y ir desorientado. Y era donde habíamos centrado la búsqueda, ¿no? Tuvimos una unidad de protección civil y una unidad del servicio de emergencia que, pues bueno, durante el domingo, el lunes y el martes pues estuvieron realizando pues labores de búsqueda, de ver si había algún indicio, si en algún momento había rumores de que lo habían visto en algún sitio, pero bueno, nada, todo eran rumores, todo era una de las cosas que hace mucho daño, el tema de los rumores y los bulos. No te imaginas el daño que puede hacer. Os puede hacer perder la pista, en ¿no? temas de Realmente emergencia. Hombre, a nosotros quizá menos, pero sí que es verdad que mucha gente puede hacer caso de los rumores y ver que nosotros no hacemos o ignoramos esos rumores, pues hace que la gente pues, reaccione hacia nuestro trabajo con no todo lo bien que nosotros quisiéramos.
Agradecemos a Antonio Barón que nos hable de este tema, porque ya saben ustedes que está siendo investigado por la policía y por lo tanto nos puede dar pequeños detalles, pero es importante que esté con nosotros también para hablar de este tema de la desaparición de personas, en las que se habla sobre todo que las primeras horas son importantísimas y sobre todo cómo es el acompañamiento, el trabajo que hacéis con los familiares en este caso. Bueno, pues ahí un poco de todo, el trabajo con los familiares, conseguir información, depende también de las características de la persona que haya desaparecido. Pues, desgraciadamente en Lorca pues, es raro el año que no tengamos que a lo mejor montar algún dispositivo. Muchas veces aparecen o podemos hablar de hace unos años, hubo una búsqueda de una persona que vivía por la avenida de Europa y apareció un poco más allá del campo de golf en el Alto de Puria. Apareció por allí y era lo que decíamos, se había desorientado y estábamos buscando por Lorca y por suerte el vigilante de seguridad de la urbanización llamó al 112, no sabía que había una persona desaparecida, pero vio pasar a una persona mayor como desorientada, le llamó la atención, llamó al 112 y entonces centramos la búsqueda en aquella zona pensando en que efectivamente, y por suerte pues se le encontró en un camino, ya a altas horas de la madrugada, pero en perfecto estado y bien, una persona con Alzheimer, ¿no? que se desorientan todavía muchísimo más fácil. Y siempre que una persona desaparece, la familia siempre nos va a dar muchísima información de sitios que frecuentaba, sitios que recordaba, comentarios. Pues un día me voy a ir a tal sitio, quiero ir a donde vivía de pequeño, que jugaba en el patio de no sé dónde, en la pedanía tal. Y entonces, pues todo eso son indicios donde poder iniciar o donde poder buscar a la persona. Luego, obviamente, Guardia Civil, Policía Nacional, son piezas fundamentales a la hora de buscar una. Nosotros colaboramos con ellos, básicamente. Es decir, vale que nosotros pues sí podemos organizar dispositivos, podemos trabajar con mapas, incluso tenemos drones para trabajar con drones en la búsqueda de personas, pero son ellos los que en un momento dado, si la persona tiene un teléfono móvil, pueden cuadrar las antenas para buscar un posicionamiento. Son ellos los que ostentan, digamos, el mando. Nosotros podemos asesorar y colaborar, pero el mando en la búsqueda de personas pues normalmente sobrecae en Guardia Civil. ¿Hay muchos casos de desapariciones en Lorca, en la comarca? Bueno, pero en Lorca no, ya te digo que vale, que tenemos, pues a lo mejor tenemos así de montar dispositivos y de que sea, porque casos de desapariciones pues sí que hay con frecuencia, pero igual que se denuncia la desaparición, a las pocas horas ha aparecido, ¿no? A lo mejor algún joven, algún adolescente que no ha llegado a casa a su hora porque se han puesto a jugar en la Play en casa del amigo y habían dicho que iban a ir a otro sitio y no han comunicado que están en casa de algún amigo y hasta que no han terminado de jugar y ha vuelto a casa, pues no dio forma de saber un poco o incluso tanteando entre las amistades, pues decir, oye, pues sí, pues está aquí y se les encuentra rápidamente. La mayoría de las veces se encuentra lo que tú dices, las primeras horas fundamentales porque aparecen, ¿no? Casos de varios días desaparecidos, pues en Lorca podemos estar teniendo 1 o 2 al año, incluso puede haber algún año en que no tengamos ninguno. Ajá. Estamos hablando con Antonio Barón, uno de los miembros de los servicios de emergencias 112 del Ayuntamiento de Lorca, esa labor que realizan en caso de personas desaparecidas, esa labor tan importante como se ha demostrado con el caso de este hombre, ¿no? De esta persona que era conocida deambulando muchas veces por el casco histórico de la ciudad, que desapareció el pasado domingo y como han conocido en los informativos de esta casa, pues ha sido hallada esta mañana sin vida. Seguimos hablando de más cuestiones, no solo se trabaja desde el 112 en tema de desapariciones, tenemos que hablar del tema de los incendios, numerosos incendios que están afectando a que es todo el territorio nacional, algunos de ellos graves, algunos compañeros vuestros que incluso han fallecido en las labores de extinción de esos incendios. Cambio climático, la mayoría son provocados, este tipo de incendios, ¿cómo los podemos catalogar, Antonio? Bueno, ahí sabemos que ahora mismo es verdad que las temperaturas que están teniendo en zonas de Castilla-La Mancha, en Galicia, en Aragón, esas temperaturas de 43, 44 grados en Aragón, pues digamos que la vegetación o esos bosques que hay allí pues están acostumbrados a temperaturas más frescas, a tener más humedad y ese clima seco pues convierte esa vegetación en un combustible que arde muy rápido y hemos visto la velocidad, ¿no? Las tremendas imágenes del hombre que estaba intentando hacer un cortafuegos y la velocidad con la que las llamas envuelven el tractor en el que estaba montado. Entonces, pues hace que el combustible se queme muy deprisa.
El tema de provocados, pues estas mismas altas temperaturas en un momento dado pues pueden generar tormentas secas que hacen que algún rayo pueda caer en una zona, y normalmente en zonas altas de muy difícil acceso. Igual que decíamos antes con las personas desaparecidas, la detección precoz y la intervención rápida es lo más importante de cara a prevenir un incendio forestal que ya ha empezado. Entonces, si está en una zona de difícil acceso, de difícil localización, o ha caído de noche y ver un humo durante la noche, pues también cuesta trabajo identificarlo. Entonces, pues la llama coge, digamos, copete, como decimos nosotros, aumenta la temperatura, y una vez hay temperatura, hay viento, hay poca humedad, el fuego corre como la pólvora y es difícil. Provocados también, hay gente que disfruta pegando fuego, disfruta viendo los operativos de emergencia, o por algún tipo de interés. Antes pues, se decía que eran los intereses económicos por el tema de poder urbanizar, por ejemplo, en las superficies quemadas, ¿no? Ahora eso ya no, creo que no está permitido, por lo menos en muchas comunidades autónomas, y aún así seguimos sabiendo este incendio de Málaga, en la provincia de Mijas y Fuengirola, en la provincia de Málaga, que hemos visto estos días atrás también. Pues parece ser que se vio a un chico con una moto por la zona del incendio. No se sabe si fue la moto o alguna chispa que pudo soltar la moto, que es una de las recomendaciones que se hace cuando hace muchas altas temperaturas, es no circular con vehículos a motor por zonas de bosque, por caminos forestales, porque cualquier chispa, cualquier cosa que pueda soltar el tubo de escape o el motor pueden ser la fuente de un incendio forestal enorme. Prohibido el uso de ese tipo de transporte, prohibido la zona de barbacoas, prohibido el hacer incendios. Todo lo que sea hacer fuego. Pero los ciudadanos están concienciados realmente, o siempre está el típico que dice, bueno, yo estoy aquí al lado de mi casa, voy a hacer una parrilla porque me junto con los amigos y no pasa nada. Los ciudadanos están concienciados, pero somos muchos y hay de todo. Entonces hay gente que le preocupa muy poco, y vemos personas que incluso, bueno, pues ven arder el monte y dicen, pues bueno, pues ya se apagará, o no va conmigo, esto no va conmigo, y no yo miro en que me apetece el cigarro y tiro la colilla encendida, y si arde será que no hay monte, y tienen otra mentalidad distinta, pero en general la población está muy concienciada, muy sensibilizada. Los colegios hacen muchísimo trabajo de educación medioambiental con los alumnos, y eso pues se nota cuando ya son más jóvenes, más adolescentes. Eso no quita que, bueno, pues que a veces no seamos todos los cuerdos y civilizados que debemos ser, porque si te basta que pares el coche en una cuneta y te asomes a la cuneta para ver la cantidad de basura que se acumula en las cunetas de cualquier carretera, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Claro, luego la lluvia, el arrastre de agua o el viento hace que terminen ahí en las cunetas, pero no te imaginas. Nosotros en el trabajo, que alguna vez pues tienes que atender algún accidente o algún vehículo averiado o alguna cosa, donde quiera que pares, te asomas a la cuneta y ves basura, ves botellas, ves cristales, ves plásticos. Es decir, que concienciación sí, que nos falta mucho también. En cuanto a la comarca del Guadalete y en cuanto a Lorca, ¿en qué situación estamos ahora mismo en cuanto a incendios? No sé si tenía algún dispositivo de protocolo de prealerta o preemergencia. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo? Después de unas fechas también perdona Antonio, en la que ha llovido mucho, en la que hay vegetación de más, y esa vegetación también ahora en estas altas temperaturas empieza a secarse. Es combustible. Efectivamente, es combustible. ¿Qué situación estamos ahora mismo en la comarca? En Lorca, la región de Murcia, exceptuando la zona de costa, hoy, además que hemos mirado, el riesgo extremo. Es decir, hay poca humedad, hay temperatura alta y corre una ligera brisa que hace que pueda en un momento dado el viento ayuda a la propagación del fuego. Entonces, el riesgo alto. ¿Qué tenemos? Bueno, la comunidad autónoma en Murcia tiene un dispositivo, el Plan Infomur, un dispositivo extraordinario, y lo digo como tengo que decirlo, es decir, que hay dispositivos de vigilancia en puntos estratégicos que son las garitas, donde hay una persona continuamente controlando enormes extensiones de territorio, en donde aparece el más mínimo humo, enseguida están informando de ese humo. Hay las protecciones civiles de todos los ayuntamientos, reciben una subvención en el Infomur para que voluntarios de protección civil hagan tareas de vigilancia in situ, es decir, sean los que estén en zonas
donde puedan tener acceso también a puntos de visibilidad de la zona para o bien ser capaces de detectar cualquier humo o bien algún humo que ha sido ya comunicado desde la garita, ir a comprobar si efectivamente se trata de un humo de una quema o se trata de un incendio o se trata de alguna quema de alguien que ha hecho la finca, que también está muy mal hecho. Están prohibidas. Que también está muy mal, porque no está permitido, y menos en este tiempo en que se haga algún tipo de quema, pero si salimos a la carretera y pasan núcleos urbanos, ves que a las afueras siempre aparece algún humito que están quemando alguna hoja o algunos restos de alguna poda o alguna cosa que hayan limpiado en el terreno o en la finca donde estén. En Lorca, ¿qué zonas podrían ser a lo mejor más propensas? No sé si Peñarrubia, Sierra Gigante, no sé si tenéis alguna zona concreta, sí, sobre todo en pedanías altas. Todas se dividen entre las pedanías altas y las bajas, y tenemos una zona, pues lo que tú dices, ¿no? La Sierra del Gigante, la zona de la Peñarrubia, entre el límite de Andalucía y Murcia, por la zona de Vélez Rubio y Vélez Blanco, o sea, la Parroquia, Zarcilla de Ramos, toda esa zona, pues una zona importante de masa forestal. Y luego la Sierra de la Almenara, y fíjate que en el término de Lorca, y siempre cuando vemos incendios, como que si ves quemarse un pino, dices, ha alcanzado los pinos, y es más, y a nivel ecológico en nuestro territorio es mucho más importante esos montes que vemos de matorral seco, que dice, pues son especies endémicas, especies que no existen en otros sitios, y hay muchísimos insectos, la tortuga mora, hay un montón de especies y de insectos que dependen de ese tipo de vegetación en el entorno, y que normalmente pues se trabaja muchísimo por proteger ese tipo de vegetación, que además es la que más arde y la que más corre, porque ahora en verano con las temperaturas pues hay vegetación que está muy seca, ¿no? Estamos en una ola de calor, están viendo incluso en países del norte, como puede ser Inglaterra, como puede ser Francia, como puede ser Dinamarca, con unas temperaturas realmente altas. En Inglaterra se ha superado el récord de que hay registros, han pasado los 40 grados de temperatura. Consejos también, que desde Protección Oficial, desde Protección de Emergencia, Protección Civil, perdón, vosotros también intentáis el que dar esos consejos para los pequeños, para los mayores. Claro, una tarea básica de Protección Civil es la prevención y la comunicación con la población tanto de los avisos, es decir, cuando estamos, pues viene un aviso amarillo por temperatura alta o aviso naranja o por lluvia, pues es importante que la población sepa cómo actuar ante esas situaciones. Entonces, pues sí que se hace mucho hincapié en decir, oye, pues no enciendas fuego, evita dejar basura en el bosque, lo que decíamos antes de pasar con vehículos a motor o con los quads o con las motos, pues en los días de calor o los días de mucha temperatura en verano, pues intenta evitar hacer eso, porque puede ser una fuente el origen, ¿no? de un pequeño conato o de un incendio mucho más gordo, y ahí sí que tenemos muchísimo que perder en nuestro territorio con los incendios, porque no podemos presumir de tener una masa forestal muy grande y tenemos que cuidarla muchísimo. Consejos también, Antonio, para evitar golpes de calor. Detalle que nos dejaba la estadística en las últimas horas: 679 fallecidos en España con esta ola de calor que estamos atravesando. ¿Qué consejos son muy importantes y vitales? Muy importante, bueno, esto, ¿vale? La hidratación, aunque no necesitamos no esperar a tener sed para beber agua en verano, porque continuamente estamos en la sudoración, ¿no? Continuamente estamos eliminando líquidos y tenemos que reponer tanto las sales como la cantidad de líquido que perdemos. La ropa fresca, colores claros, ropa despegada, incluso cuando las temperaturas son muy, muy, muy altas, aquí pues bueno, empezamos a rozar, pero no tenemos más que ver y tomar ejemplos de cómo se protegen del calor en otros países donde alcanzan los 50 grados con frecuencia, ¿no? Y vemos que llevan incluso ropa, tejidos naturales, y utilizar dicen que lo mismo que te quita el frío te quita el calor, ¿no? Entonces utilizan manga larga, utilizan pantalones largos, y bueno, pues eso, pero aunque aquí todavía no estamos alcanzando esas temperaturas, pero eso del cambio climático que decía antes augura que no tardaremos muchos años en que tengamos esas temperaturas. De hecho, alguien está por ahí diciendo que aprovechemos este verano, que va a ser el más fresco que
que no sé si tú lo has, Sí, no, bueno, si lo has oído 40, por ahí, 44 grados. Aquí, ¿no? por desgracia, en Murcia, dicen zona que Andalucía, estamos acostumbrados, entre comillas, Sí. a estas altas temperaturas, pero Claro. de Bilbao, Pamplona, 40, 42 grados, en Londres, Sí, sí. la verdad que son cosas... Claro, y se les ha dice derretido que el asfalto del aeropuerto de Londres, o sea, sí, son ¿no? unas Y cosas... bueno, y las imágenes impresionantes de intentando mantener los puentes a una temperatura concreta para que el puente no se desplome. En España no entendemos por la vida dilatación. sin aire acondicionado, pero que hay países que no tienen Que aire no saben, acondicionado, que no saben lo que es aire acondicionado porque no lo han necesitado y ahora sí lo están necesitando. Bueno, pues playas también, un trabajo importante el que se viene desarrollando desde el servicio de emergencias, Plan Copla en marcha, llevamos ya prácticamente un tercio del verano. ¿Cómo está transcurriendo ese Plan Copla? Pues va por ahora con tranquilidad. Que sepa, hemos tenido que hacer un rescate de una persona, todo lo demás, las asistencias pues son por picaduras de insectos, por picaduras de medusas, por algún corte o alguna herida de alguien que pues a lo mejor está dando un paseo y ha dado un tropiezo, o se ha torcido un tobillo, y bueno, todo dentro de la normalidad. Las playas, estamos teniendo unos días buenísimos de playa, que eso también ayuda a que no tengamos que hacer muchas intervenciones, no estamos teniendo mala mar, y por ahora todo perfecto. Hay algún despistado de vez en cuando también. Bandera verde se puede bañar sin ningún problema. Sin ningún problema. Bandera amarilla, precaución. No nos confiemos mucho. Precaución y además no impedir que el agua suba de la cintura, sobre todo en los niños. Que hagamos pie. Que hagamos pie, pero hagamos pie bien, porque quiere decir que viene alguna pequeña ola y esa pequeña ola te obliga a que al saltar la ola, aunque sea muy fácil, pero en ese momento en que saltas la ola, pierdes el suelo y en un momento dado pues puedes, alguna corriente o alguna cosa que haya, pues precaución. Y bandera roja de estar quietecito en la arena y no te metas, roja, que al final os van a hacer trabajar y no debéis de trabajar. Arena, pasaditos por la orilla y a refrescarse en la misma orilla y disfrutar de la playa de otra forma. Y nada de locuras, ¿no? Sin locura. Ojo, porque tiene sanciones importantes, incluso hay multas, ¿no? Para las personas claro, que incumplen esas normas. Una normativa municipal que, pues no sé si son hasta 1.200 euros de multa por bañarse con bandera roja. Con bandera roja. Estado de las playas de Calnegre, ¿cómo se encuentran este verano? Has dicho que muy tranquilas y muy bien. Hoy ¿no? bandera verde, tanto en Punta de Calnegre como en La Cala. Ajá. ¿Dispositivos que tenéis para trabajar vosotros en caso de salvamento? Allí ahora mismo hay 7 socorristas, 2 embarcaciones, una moto de agua y un vehículo todoterreno también, porque de vez en cuando algún coche se queda atracado en la arena y también hacen tareas de ayuda para sacar esos vehículos de la arena. Hay algunos que piensan en zona azul y se piensan que la zona azul es metida ya en la playa prácticamente, ¿no? Y van con el coche directamente hasta donde está la arena. Entran y necesitan también de un empujoncillo, ¿no? Hay que remolcar luego. Y remolcar. Y para terminar, Antonio, 2 años de pandemia muy duros en los que vuestro trabajo también ha sido fundamental, ha sido Menuda un trabajo... experiencia. Vaya experiencia. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué valoración hacéis de estos 2 años de pandemia? Pues trabajo duro, como dices tú, mucha implicación. Tú piensas que hemos estado implicados en tareas de desinfección, en tareas de rastreo, apoyando al Servicio Murciano de Salud en el tema de las vacunas, los vacunódromos, la recepción de la gente, el colaborar en la parte logística y en la parte organizativa tanto cuando se hizo en el Felipe VI como cuando se pasó a Santa Quiteria. Y bueno, pues muchísimo trabajo, muchísimas tareas, muchísimas horas de planificación, de reunión, de organización y la verdad es que también muy orgullosos y contentos de haber sido capaces de salir adelante con todos los retos que se planteaban y de todas las situaciones que se planteaban, decir, oye, pues yo no sé si lo hemos hecho mejor. Habéis sido ejemplo, ¿eh? Hombre, para otras la parte del rastreo, por ejemplo, ya no solo ejemplo, es decir, que el resto de municipios que empezaron a colaborar con las tareas de rastreo recibieron información de la gente que estaba trabajando en Lorca, que fuimos pioneros en el tema de ayudar al rastreo y que efectivamente pues decíamos que no solamente personal sanitario podía realizar ese tipo de tareas y efectivamente, ¿no? Asistentes sociales, psicólogos, voluntarios de protección civil, ¿no? Pues todo el mundo aprendió a manejar la herramienta para el rastreo y el trabajo, bueno, ha habido momentos en que el trabajo ha sido bonito de verdad, de decir, oye,
Cuando el rastreador enseguida notaba que a lo mejor no se estaban cumpliendo la normativa que en ese momento estaba en vigor, y inmediatamente pues se contactaba la comunicación con Policía Local, con Policía Nacional, con otros, con Sanidad. Ha sido buenísima siempre la disposición, ¿no? Es decir, enseguida comunicaba, Policía Local intervenía, comprobaba si efectivamente era o no era, o buscaba personas que no localizaba o porque el teléfono no era el que tenía, o no tenía un teléfono y tenía un domicilio, y se volcaban en encontrar las personas para informarles, ¿no? Para que tuvieran cuidado y que, bueno, intentar frenar al virus lo máximo posible. Búsqueda de personas, apoyo familiar, trabajo en zonas boscosas, extinción de incendios, trabajo en la playa, en las costas, en el litoral, para que ustedes puedan disfrutar de este verano de una forma tranquila y, como han comprobado, un trabajo espectacular también en materia de la epidemia, de la pandemia del COVID-19. Antonio Barón, muchísimas gracias por el trabajo que están desarrollando, enhorabuena por ese trabajo que desarrolláis, para que los demás disfruten. Algunos tienen que estar trabajando, y enhorabuena por ese trabajo. Bueno, se trabaja encantado, y muchas gracias a vosotros por el espacio y por contar con nosotros siempre que hace falta. A seguir trabajando así. Muchas gracias. Antonio Barón, el miembro de Servicios de Emergencias 112 del Ayuntamiento de Lorca, que ha sido nuestro primer protagonista con el que hemos analizado pues, algunos temas de actualidad que nos está dejando esta jornada de miércoles en el Vértice. Pequeño paréntesis, consejos publicitarios, y regresamos con la tradicional tertulia para comentar algunos de estos aspectos relacionados con los incendios y también con política, que viene con altas temperaturas.